de nuestra casa. Y la lectura bíblica la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 al 14. Ahí está descrita parte de la inauguración del templo, cuando Salomón inauguró el primer templo de Israel. Y el versículo dice así, Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Me imagino que ese fue un gran espectáculo. Por primera vez, el Dios del cielo tiene un templo. Ese es el primer templo. Amén. Nunca antes había tenido templo. Antes de la caída del pecado no se necesitaba templo. Después del pecado los patriarcas recibían, oían la voz de Dios. Moisés, del Señor, la instrucción de crear un tabernáculo. Y el Señor habitaba en toldas, en tabernáculos. Mientras todos los dioses falsos que ni existen tenían templo, ahora se inaugura un templo. Se inaugura un edificio para el Señor. Y está ahí la descripción de cómo sería esa casa. Y dice Salomón que el Señor, su presencia llena la faz del universo y que Él no necesita de casas. Sin embargo, Él dio instrucciones y aceptó que un lugar fuera dedicado para que Él fuera adorado. Y lo interesante es que ese templo fue destruido. Pero el Señor a través de los profetas prometió que habría al final de la historia, habría otro templo, otra casa. Y que la gloria de la última casa sería mayor que la primera. Por eso yo quiero que ustedes hablen sus Biblias en el profeta Ageo, de los profetas menores. En el capítulo 2, versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que el Señor promete, como si Él dijera a Israel, ustedes no han visto nada. Ese humo que llenó esa casa y que los sacerdotes no podían ministrar, eso no es nada. Esa gloria que se ve ahí no es ni comparación a una gloria mayor que vendrá. Ahora, ¿cuál será esa gloria mayor que vendría? En la inauguración del primer templo, no se le pidió a Dios que mostrara la gloria. Solo una nube, por voluntad de Dios, entró y cubrió el templo y no podían ver los que estaban ministrando allí. Fue un fenómeno natural que ocurrió allí, que Dios produjo este fenómeno natural al cual ellos le llamaron la gloria de Dios. Pero ahora el Señor a través de Ageo dice, habrá algo más grande. Una gloria que usted no se puede imaginar. Esa descripción de una nube que llena ahí les pareció algo espectacular, pero eso es ni comparación, quiere decir el Señor ahí, con la gloria de la gloria postrera de esa casa, que podemos decir una nueva casa.
Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo de Ageo 9, de capítulo 2, versículo 9? El contexto, la explicación para entender eso, está en el mismo capítulo de Ageo, pero en el versículo 7. Dice allí: haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes, o el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que la mayor gloria es que vendría el deseado de todas las naciones, deseado de toda la gente, dice ahí en Ageo 2:7. Ahora la pregunta es, ¿quién es el deseado de todas las gentes? ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Tiene que ser alguien que esté lleno de la gloria del mismo Dios. Ahora, interesante que cuando Moisés le dijo al Señor que le mostrara la gloria, dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Dios lo hizo y proclamó su mayor gloria. Y aunque no vamos a ir allá a Éxodo 33, recordamos que proclamó su gloria y dijo que tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Lo más grande que el Señor tiene, lo más grande que Él quiere mostrar y que lo considera su gloria, es que es grande misericordia y verdad. Es decir, la gloria de Dios es su amor. Jesús es la gloria de Dios. En Él hay misericordia y verdad. Jesús es la máxima expresión de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es su misericordia, su amor. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 2. Versículos inolvidables que cuando hacemos el año bíblico los leemos. Momentos importantes en la historia de la humanidad. Lucas 2, 28 al 32. Está hablando cuando el niño Jesús fue llevado al templo y dice: y él lo tomó en sus brazos, es decir, aquí está hablando aquel hombre anciano llamado Simeón, que Dios le prometió que no bajaría al sepulcro sin ver al Mesías. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has prometido en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Nosotros en nuestra mente finita no podremos casi imaginar o entender la importancia de la encarnación. Dios hecho hombre para salvarnos. Dios toma naturaleza humana en el vientre de la Virgen María para salvarnos. Y por eso dice aquí: gloria de tu pueblo Israel. Luz de revelación, dice, para los gentiles. Es decir, que en palabras más claras teológicamente, Juan en el capítulo 1, versículo 14, da una descripción de lo que ocurrió allí. Dice: y aquel verbo, después de haber descrito el verbo de Dios, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos que su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué más? Y de verdad. Noten que siempre en la descripción de la gloria de Dios, que es Jesús, y el carácter de Dios, dice, siempre habla de misericordia y verdad, y aquí dice gracia y verdad. Gracia y misericordia son palabras sinónimas, ¿no? Gracia y verdad. Primero se vio en la inauguración del primer templo una nube. Una nube que Dios hizo que se produjese una nube. De una manera milagrosa, los hombres no estaban haciendo nada allí, pero Dios quiso manifestar y se agradó de que inauguraran esa casa, ese templo. Hoy en día hasta los cantantes, he visto que
que en la televisión y en Nueva York una vez que hasta cantó en el Madison Square Garden, que hicieron una reunión que predicó el pastor Bullón, aunque muchos no estuvieron de acuerdo, mientras estaba cantando una hermana, produjeron una nube ahí. ¿No ha visto que en los escenarios producen una nube? Y dicen que producen un humo cuando hay un concierto. Los hombres lo pueden producir. Dios lo produjo de una manera milagrosa porque los hombres no estaban actuando. Y era bien grande esa nube que no podían ver. Es una manifestación. Pero el Señor dijo que más que eso, habría una gloria mayor diferente a la primera gloria. Y esa gloria es el mismo Dios encarnado. La presencia de Dios encarnado, de un verdadero Salvador, Cristo Jesús. Y es interesante saber que esa gloria no desapareció. Cristo Jesús está en un lugar del universo. Y si fuéramos a lo podríamos palpar, porque Él ascendió. Pero lo importante es que Él se manifiesta a través del Espíritu Santo en nosotros y en nuestras vidas. Dios quiere que seamos portadores de su gloria, portadores de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Qué maravilloso es. No se había encarnado Jesús en la época de Salomón. La gloria de esta casa, o de la primera casa, no fue tan grande como esta. Ahora Jesús habla de esa gloria también. Le habla a sus discípulos, les explica a sus discípulos cómo se debe manejar o llevar esa gloria. En Juan capítulo 17, versículos 23, versículos 22 y 23, dice de la siguiente manera en el versículo 22. Jesús, orándole al Padre, dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has ¿qué? Amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso, ¿no? Una unidad perfecta. La perfecta unidad es tener al Señor. O sea que a través del Espíritu del Señor nosotros estamos en unidad, en un mismo propósito. Queremos ser salvos, queremos amar al Señor. Pero estos versículos son hermosos. Dice: la gloria que me diste, dijo Jesús, yo se la he dado a ellos para que sean uno. Es decir que este versículo dice que con la unidad la iglesia conocerá ¿qué? El Evangelio. Así lo que está mostrando. Pero el enemigo de las almas, Satanás, el enemigo de la unidad de la iglesia, él quiere que esa unidad no exista. Si él evita que no haya unidad, evitará que se conozca el Evangelio. Ahora, ¿cómo rompe el diablo la unidad? El diablo no rompe la unidad con que una persona sea menos que otra o algún conflicto, ¿no? Porque si hay un conflicto se pueden pedir perdón. El diablo rompe esa unidad haciendo que la gente, que los hermanos no estén consagrados al Señor. Satanás quiere quemar la unidad de la iglesia. Quemar la armonía en la iglesia es atentar contra la gloria de Dios. Es quemar las buenas relaciones entre los hermanos. Cuando la iglesia, cuando hay sencillez y humildad, no hay problemas, ¿verdad? El que tiene el carácter del Señor no va a discutir ni a pelear con ningún otro. Se va a mantener la unidad. Por eso necesitamos estar aferrados a Cristo. Yo recuerdo, en Texas hubo un incendio y el fuego se propagó rápido y en poco tiempo había consumido 1 millón de acres. En poco tiempo. Y siempre investigan quién causa estos incendios forestales. Pero para destruir 100 acres, para destruir este millón de acres y mucho más, y para destruir
posible una ciudad entera, un bosque entero, se necesita solo un fósforo. Con un solo fósforo, no necesita más. Un solo fósforo, una chispa, puede causar una destrucción grande. La Biblia dice, he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Satanás utiliza un pequeño fuego para destruir la unidad, la armonía de la iglesia. La Biblia habla de ese pequeño fuego en Santiago capítulo 3 versículo 5. Allí en Santiago capítulo 3 versículo 5 dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 3 versículo 5 en adelante. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande fuego. Exactamente. Cuán grande bosque. Imagínense, dice que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Yo no sé si ustedes a veces han conocido por casualidad. A veces yo he conocido amigos o personas pequeñitas, pero que se jactan de grandes cosas. ¿Ustedes no han visto alguna vez un chiquitico hablando de cosas grandes y que todo, y él bien pequeñito? Así pasa con la lengua. Se jacta de grandes cosas y puede quemar un bosque entero, así un pequeño fosforito. Entonces dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Y qué más? E inflama la rueda de la creación. ¿Y qué más? Y ella misma es inflamada, ¿en dónde? En el infierno. Y es que lo que nosotros hablamos es muy importante. Lo que nosotros decimos, lo que hablamos. Ahora vamos a ver por qué. Y dice el versículo 7, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Usted no ha visto que los hombres han domado los animales? No hay un animal que pueda hacerle nada al hombre. El hombre domina todo y hasta parte de la naturaleza domina al hombre. Pero dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser que refrenado, lleno de ¿qué? De veneno mortal. Y dice el versículo 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Interesante, muy interesante. Se puede dominar todo, el ser humano ha dominado todo, pero lo que no puede dominar es la lengua. Y hay personas que son más abiertos para hablar que otros. Por ejemplo, mi esposa, ella es muy como calladita para hablar. Ella se cuida mucho de las cosas. Y yo también, pero resulta que yo soy más abierto. A veces me toca a mí decir, mira, tal cosa no está bien, o decir la cual yo las digo. O sea que yo soy como más dado a hablar que ella. Por eso a veces nos metemos en líos. Porque aunque lo que estemos diciendo sea verdad, muchas veces hay gente que no lo va a entender. Hay gente que se puede ofender por cuestiones culturales y todo. Entonces hay que ser cuidadoso. Pero la realidad es que la Biblia nos presenta cómo la lengua es algo peligroso y que tiene mucho que ver, vamos a ver, con la salvación. Tiene que ver la lengua. El versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, que para que nosotros estemos seguros de que nuestra lengua es bien usada, necesitamos estar consagrados al Señor. Estamos consagrados. Porque con la lengua se puede herir a la gente. Muchas veces puede ocurrir sin malas intenciones. Y entonces con una lengua que ofende, que divide, que hiere, Dios tomará en cuenta eso. Las oraciones y las alabanzas y las bendiciones que se hacen no pueden ser frutos diferentes. Es decir, que nosotros tenemos que decidirnos verdaderamente a cuidar lo que nosotros decimos. Por eso dice en Mateo capítulo 12, ahí Jesús nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 37, dice la importancia dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Es importante, es importante. Y si nosotros estamos aferrados al Señor, siempre vamos a estar hablando lo mejor. Vamos a producir frutos y nuestros labios van a dar gloria a Dios. Y allí en el versículo que estábamos leyendo, allí mismo en Santiago, en el versículo 13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta él. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que es importante la mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os saltéis ni mintáis. ¿Contra qué? Contra la verdad. ¿Cuántas personas hasta reniegan? Yo recuerdo una joven que hasta dijo, no creo en Dios, por ira. Y dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero donde hay celos y contención, allí hay perturbación, ¿y qué más? Y toda obra perversa. Pero la sabiduría, ¿qué dice la sabiduría? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura. Después es que pacífica, amable, benigna, llena de qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y qué más, ni hipocresía. Estas son características que vienen de lo alto, del carácter de Dios. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Cuando nosotros que estamos mostrando la gloria de Dios, porque estamos consagrados al Señor, nuestras palabras siempre van a tender ¿hacia dónde? Hacia las cosas buenas. Y nosotros vamos a ser promulgadores de paz. Porque nuestras palabras van a tener una... va a ser directamente proporcional nuestras palabras a nuestra experiencia con Cristo. Yo quiero leer 2 versículos más. En Salmos 133, del 1 al 3, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja por el borde de sus vestiduras. Aquí da unos ejemplos que quizás muchos no entiendan. Aarón era sumo sacerdote y ahí está dando un ejemplo, ¿no? Del óleo, del perfume. Lo está comparando con un óleo, perfume fino. Y dice el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. O sea, cuando los hermanos habitan en armonía, Dios envía allí que es bendición y vida eterna. Qué maravilloso. Yo estoy seguro que nosotros todos, la iglesia consagrada al Señor, puede vivir esta experiencia hermosa. Y Santiago al final nos hablaba de paz. La lengua purificada, bendecida de un cristiano, ayuda a la paz entre hermanos. Y por último yo quiero leer 3 bienaventuranzas, y entre ellas la última, yo voy a enfatizar acerca de la última. Mateo capítulo 5, el capítulo de las bienaventuranzas, versículo 7, vamos a leer el 7 al 9, 3 bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Ustedes saben que la misericordia viene de Dios, y el misericordioso está mostrando el carácter de Dios, un carácter perdonador. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. El 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego viene aquí uno muy importante también, bienaventurados los que pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que aquel que ande en la iglesia, en todo lugar, tratando de que todo esté en paz, no siendo una persona belicosa ni respondiendo, sino con su conducta, con el perdón y la misericordia, produciendo paz, un pacificador, será llamado ¿cómo? Serán llamados hijos de Dios. ¿Qué portaremos nosotros a los que nos rodean? ¿Les transmitiremos la misericordia de Dios? El mensaje del diablo son riñas, contiendas en todo lugar, en hogares, en iglesias. El mensaje de Cristo es que siendo portadores de la gloria de Dios, contando con la capacidad de perdonar, de la capacidad de perdonar que debe haber en la iglesia, podamos nosotros actuar y llevar a todos lugares una actitud de paciencia, la misericordia, el amor de Dios. Que es triste ver a veces falsos rumores que deshonran a Dios, cuando hay división, preocupación, contiendas, desperdicio de tiempo. Hay iglesias, congregaciones que pueden estar en división, en preocupación, contiendas, desperdicio de tiempo. Muchas veces en un sitio habían personas que no eran miembros de la junta de iglesia y ni asistían a la iglesia, y en sus trabajos se daban cuenta de todo lo que decía la junta, lo que pasaba en la junta de iglesia, ni que iban a la iglesia, ni conocían la iglesia por dentro, porque había quienes llevaban, mismos miembros llevando chismes a gente que ni conocía la iglesia, porque no tenían cosas que hablar sino acerca de riñas y contiendas, porque eso era lo que sentían. Ahora, quien con su conducta dé mal testimonio de lo que la iglesia, está opacando la gloria de Jesús, y eso es una obra inspirada por Satanás. Y la viña, dicen siempre la gente, de toda en la viña del Señor, y Dios ha permitido que en la viña del Señor a veces haya personas que son instrumentos del enemigo, y a la vez eso sirve de beneficio para el desarrollo de la paciencia de los sinceros. Por eso Jesús dijo, es necesario que vengan las caídas, pero hay de aquel por el quien vienen las caídas, porque mejor le fuera ponerse amarrarse en el cuello una piedra, y qué más, y arrojarse al fondo del mar. Así hizo Jesús, así dijo. De cada uno depende a qué bando pertenezca. ¿Qué hacer? Ser instrumentos del Señor, portar la gloria de Dios a través del Espíritu de Cristo,
Dios no quiere que mostremos al mundo ni es cosas espectaculares como una nube. Hay muchas en el cielo que van, una nube es algo temporal. No es la historia de un edificio lo que cuenta, es la historia la que hace importante una iglesia. Lo importante de una iglesia tampoco es que haya personas muy instruidas, como en lugares donde hay iglesias compuestas por médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, pero eso podrá ayudar, pero eso no es lo más importante. Tampoco la prosperidad económica. Hay iglesias con una prosperidad económica tremenda. Yo conocí en Los Ángeles, California, la iglesia hispanoamericana de Los Ángeles. Ha comprado todas las casas de alrededor y son bien, y regalan ropa, tienen casi doble casa. Las dos casas son como dos casas grandes, como el tamaño de esta iglesia, un almacén lleno de cosas nuevas para darle a los pobres. Y esa iglesia tiene 1.500 miembros, esa iglesia adventista. Tiene escuela. Y ha comprado todas las casas de alrededor y un edificio. Y de esas casas recibe arriendo y el edificio, más toda esa cantidad de ofrendas. Pero eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante que Dios quiere es que mostremos que somos un pueblo que tiene el Espíritu de Cristo. Un pueblo misericordioso, miembros humildes de corazón, que reflejen unidad, que pregonen cualidades de los otros miembros. Claro que yo no estoy en contra de que la iglesia sea próspera, ni más faltaba, ¿no? La iglesia puede prosperar, pero lo más importante es un pueblo misericordioso, donde los miembros estén llenos de corazón humilde, que reflejen humildad y que ellos a través de su conducta pregonen las cualidades de los miembros de iglesia. Qué bueno es una iglesia donde todos los miembros hablan bien de los otros. Y para eso que miren las cualidades que tienen los hermanos. ¿Cómo te parece este hermano? ¿Cómo es bueno? ¿Cómo ora? Mira este hermano cómo es de atento. Buscar todas las cualidades para que sea una iglesia que hable bien de todos. Porque nosotros debemos de cultivar nuestro carácter. Y recordar que la iglesia es un hospital donde Cristo, el gran médico, nos está curando. Dios quiera que podamos llenarnos cada día del carácter de Jesús. Estar revestido de Jesús para ser portadores de la gloria del Señor y saber que la gloria de nuestra casa es la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Amén.